Te voy a contar algo que todavía me cuesta procesar. Pero necesito sacarlo de la cabeza antes de que me vuelva loco. Todo empezó un jueves por la noche, hará cosa de 3 semanas. Yo había salido con un colega, Mateo, a tomar unas cañas por el centro de Valencia. Nada raro, charla, tapas, risas. Sobre las 11, ya medio contentillos, decidimos irnos cada uno a su casa. Él tiró para su barrio en Benimaclet y yo cogí la moto para volver al piso. Pero en vez de irme directo, no me preguntes por qué, pasé por el barrio de Ruzafa. Me gusta cómo se ve por la noche, las terrazas llenas, las luces, la gente hablando alto. Di una vuelta y me fijé en un restaurante nuevo, uno de esos sitios de cocina moderna que Laura, mi mujer, decía que quería probar. Me sonó el nombre. Me acordé de que me lo había mencionado hacía una semana. Y entonces la vi. Estaba ahí, sentada en una mesa pegada al ventanal. Guapísima, eso sí. Vestido negro, labios rojos, tacones. No como se arregla para ir a trabajar. Estaba en una cita. Sonreía de una forma que hacía años no me dedicaba a mí. Pero eso no fue lo que me rompió. Lo que me mató fue con quien estaba. El tipo que tenía delante no era un desconocido. Era su ex. Jorge. El que tuvo justo antes de conocerme. El que, según ella, le hizo perder el tiempo. El que, supuestamente, ni quería ver ni en pintura. Y allí estaban, riéndose, brindando, como si fueran una pareja feliz. Como si yo no existiera. Como si los 8 años que llevábamos casados fueran un mal sueño que ella había olvidado. No me moví. Me quedé ahí, parado en la acera como un idiota. No me vio. O al menos eso quiero creer. Quizás sí, pero le dio igual. Estuve mirándolos durante 5 minutos, que me parecieron horas. Cuando vi que se levantaban y pedían la cuenta, me escondí en un portal cercano. Salieron juntos. Él le abrió la puerta del coche como un caballero de postal. Ella se subió sin dudar. No pude dormir esa noche. No por celos, sino por el agujero brutal que sentí en el estómago. Una mezcla de rabia, vergüenza y una pregunta constante en bucle, ¿desde cuándo? Lo peor es que no le dije nada. No esa noche. No al día siguiente. Ni siquiera esa semana. No porque no quisiera, sino porque no sabía cómo. Era como si hubiera visto a una extraña usando la cara de mi mujer. Una doble. Un clon. Porque la Laura que conocí no haría eso. O eso quería pensar. Pero ahí estaba la imagen, clavada como un cuchillo, mi mujer, vestida para matar, sonriendo a un cabrón con el que supuestamente no tenía contacto desde hacía una década. Y así empezó todo. Pasaron 2 días desde que la vi en aquella cena con Jorge y no pude quitarme esa imagen de la cabeza. No era tanto la traición lo que me jodía, era la certeza con la que se había sentado frente a él, la naturalidad con la que actuaba, la tranquilidad con la que entró en ese coche. Eso me descolocaba. No era una aventura de una noche, eso lo entendí rápido. Había confianza, había historia, había una rutina. Y yo, como un idiota, dormía a su lado cada noche creyendo que mi matrimonio seguía en pie. Es jodido darse cuenta de que todo eso ya se había caído y uno no se había enterado. La noche del domingo me la pasé en el sofá, fingiendo que tenía dolor de cabeza. Ella apenas lo notó, me trajo un paracetamol sin mirarme a la cara, y se metió en la cama. Yo apagué la luz del salón y me quedé en silencio, escuchando la casa. Esa calma me revolvía el estómago. No era normal que algo tan grave se escondiera tan bien en lo cotidiano. El lunes llegué antes del trabajo a la cafetería de enfrente de la academia donde trabaja. Me senté con un café a esperar. No tenía un plan muy claro, pero quería verla entrar, ver si coincidía con algún detalle de los que ella me había dicho. Apareció a las 9:03, hablando por el móvil, riéndose. Iba con el mismo bolso del jueves.
Y se quedó fuera, no entró enseguida. Hablaba con alguien, tranquila. Me metí en el coche y bajé la ventanilla para ver si podía escuchar algo, pero estaba lejos. Solo me quedé con la idea, si a esa hora aún no había entrado, entonces todo lo que me dijo sobre llegar temprano para preparar las clases era mentira. A la noche no dije nada. Fui cocinando un perfil. Me senté frente a ella en la cena y le pregunté directamente si había visto a Jorge últimamente. No esperé demasiado, no le di vueltas. ¿Jorge? Me dijo, como si el nombre no le sonara. ¿Qué Jorge? El Jorge que era tu ex, el que trabajaba en esa empresa de informática, el que vivía en Ribarroja. Se quedó callada unos segundos que me bastaron para saber que se había activado una alarma en su cabeza. Bajó la vista, movió los cubiertos y contestó sin levantar la mirada. ¿Ese? No. Hace años que no sé nada de él. ¿Por qué me preguntas eso? Nada, me acordé que me hablaste de él hace unos días, que te lo habías cruzado o algo así. No estoy seguro. No. No, yo no te he hablado de él, dijo, ahora sí mirándome a los ojos. Mentira. Una mentira tan obvia que ni siquiera me molesté en seguir por ahí. Simplemente asentí, me metí un trozo de tortilla en la boca y tragué sin decir nada más. Estaba claro. No era solo que me ocultara algo, era que había decidido protegerlo a él, no a mí. Lo había elegido a él, al menos en ese momento. El miércoles volví a hacer guardia, pero esta vez más preparado. Salí antes del trabajo, me llevé una mochila con ropa cómoda, unos prismáticos viejos que usaba cuando íbamos a la montaña, y me aposté en el mismo bar frente al restaurante donde los había visto la semana anterior. No sabía si volvería ahí, pero tenía que intentarlo. Estuve desde las 7:15 hasta las 10 sin moverme. A las 9:30 empecé a perder la esperanza, cuando de repente vi el coche. El coche de él. Un Seat León gris que reconocí en cuanto dobló la esquina. Aparcó a mitad de la calle, y ahí estaba ella bajando del lado del copiloto. Esta vez no iban al restaurante. Caminaron hacia uno de esos edificios nuevos de alquiler turístico y entraron con un código. Tenían todo organizado. Ya no se trataba de una aventura ni de un calentón. Era una rutina establecida. Él tenía el código del portal. Ella entraba como si fuera su casa. Me quedé fuera, con la cara tensa, con los dientes apretados. Me quemaban las ganas de entrar y reventar la puerta. Pero me contuve. Saqué el móvil y tomé un par de fotos. Ellos entrando, él abriéndole la puerta, ella mirando hacia los lados. Todo registrado. Volví al coche y me quedé ahí hasta las 11:20. Salieron juntos, ella con el pelo recogido, él más suelto, con esa cara estúpida de satisfacción que me dieron ganas de partirle. No lo hice. No era el momento. Me tragué la bilis, me guardé las ganas, y los vi subirse al coche. La dejó en una calle paralela, a 2 manzanas de casa. Ella caminó como si nada, tranquila, como quien vuelve del trabajo tarde. Yo ya estaba aparcado cerca, y cuando la vi entrar en el portal, me bajé del coche y volví a casa por otra calle. Esa noche dormí con ella, como si no supiera nada. Me di la vuelta en la cama, cerré los ojos, y escuché cómo se quedaba dormida en menos de 5 minutos. Pensé en todas las veces que me había dicho que estaba cansada, que no tenía ganas, que la semana había sido dura. Me tragué cada palabra, cada excusa, cada puta mentira. El jueves por la mañana me levanté antes que ella. Fui a trabajar como siempre, pero ya no era el mismo. La bronca no era solo con ella, era conmigo también. Conmigo por no haber visto nada antes, por haber confiado sin medida, por haber bajado la guardia. Pero ya estaba todo claro. Y no pensaba dejarlo pasar. Llegué a casa ese jueves por la tarde con una calma que no sentía desde hacía semanas, una calma falsa, de esas que vienen cuando ya has tomado una decisión y no hay vuelta atrás.
Ella estaba en el salón, sentada en el sofá con el portátil abierto, fingiendo que trabajaba. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. Dejé las llaves en el mueble, me quité la chaqueta despacio y me senté frente a ella, no a su lado, frente, invadiendo ese espacio que normalmente evitamos cuando no queremos conflicto. Cerré la puerta del salón y ahí levantó la cabeza, con esa expresión de sorpresa mezclada con molestia, como si yo estuviera rompiendo una norma invisible. ¿Pasa algo?, me preguntó, con ese tono defensivo que ya conocía demasiado bien. Sí, pasa algo, le respondí sin alzar la voz, porque ya no necesitaba gritar. Pasa que llevas semanas mintiéndome a la cara y hoy se te ha acabado el teatro. Ella cerró el portátil despacio, como ganando tiempo, como si ese gesto pudiera ordenar sus ideas o preparar la excusa correcta. Se cruzó de brazos y suspiró, exagerado, como si la cansara tener que lidiar conmigo. No sé de qué hablas, pero si vienes a montar una escena, hoy no es el día, dijo, mirándome por encima del hombro. Ese fue el momento exacto en el que algo se rompió dentro de mí. No fue rabia ciega, fue algo más frío, más controlado, una certeza absoluta de que la mujer que tenía delante ya no era mi mujer. Saqué el móvil, desbloqueé la galería y le enseñé las fotos sin decir una palabra. Ella las miró apenas un segundo antes de apartar la vista, y ahí supe que no había nada más que discutir. No me mires así, dijo, no es lo que parece. Claro que es lo que parece, le contesté, porque lo he visto 2 veces, porque sé dónde entras, con quién y a qué hora sales, y porque no soy imbécil. Se levantó del sofá de golpe, tirando el cojín al suelo, y empezó a caminar por el salón como un animal encerrado. Se pasaba la mano por el pelo, respiraba fuerte, y evitaba mirarme directamente. No puedes entenderlo, dijo, no es tan simple como crees. Entonces explícame, le respondí, explícamelo despacio, mírame a la cara y dime por qué te subes al coche de tu ex como si yo no existiera. Se giró de golpe, con los ojos brillantes, no sé si de rabia o de miedo, y me soltó la primera de muchas excusas que llevaba ensayando desde hacía tiempo. Porque contigo no hablo, porque contigo todo es rutina, porque llevamos años viviendo como compañeros de piso y tú ni te das cuenta. Eso es mentira, le dije, eso es una excusa cómoda para no asumir que has decidido follarte a otro mientras vuelves a casa a dormir conmigo. Ahí fue cuando me empujó. No fuerte, no para tirarme al suelo, pero sí lo suficiente como para marcar una línea que no se debía cruzar. Me dio un empujón en el pecho y me gritó que dejara de insultarla, que no tenía derecho a hablarle así, que no sabía nada de lo que ella sentía. Yo di un paso atrás, más sorprendido que dolido, y me reí. Me reí de verdad, sin humor, porque la situación ya era absurda. ¿Derecho?, le dije. El derecho lo perdiste cuando decidiste engañarme, cuando me mirabas a los ojos y me decías que llegabas tarde por reuniones que no existían. No me compares contigo, me gritó, tú nunca luchaste por esto, tú te acomodaste. Yo luché todos los días, le respondí, lo que pasa es que tú preferiste la novedad, el recuerdo, el tío que te hace sentir deseada porque no tiene que convivir contigo. Se quedó callada unos segundos, y luego soltó la frase que terminó de confirmarlo todo. No iba a decírtelo, pero sí, estoy con él, y no empezó hace una semana, empezó hace meses. Sentí el golpe como si me hubiera soltado una bofetada. Meses. Mientras yo pensaba en vacaciones, en proyectos, en seguir adelante, ella ya estaba en otro sitio. Me apoyé en la mesa para no perder el equilibrio, respiré hondo y asentí despacio. Gracias por decírmelo, le dije, al menos ahora no tengo que fingir que te creo. No es tan fácil como lo pintas, dijo, no lo planeé, simplemente pasó. Nada pasa sin querer, le respondí, tú elegiste cada paso, cada mensaje, cada puerta que cruzaste. La discusión subió de tono. Los gritos se escucharon en todo el piso. Ella lloraba, yo apretaba los dientes. Me llamó controlador, distante, frío. Yo le recordé cada sacrificio,
cada vez que estuve cuando ella no estaba bien, cada plan que pospuse por nosotros. Nada importaba ya. Estábamos hablando idiomas distintos. En un momento dado, abrió el cajón del mueble y sacó un llavero que no reconocí. Lo lanzó contra la mesa y me dijo que era de su piso, del piso donde se veía con él, como si eso fuera una prueba de honestidad. No lo pensé. Cogí el llavero y lo partí contra el borde de la mesa, dejando las llaves caer al suelo. No vuelvas ahí, le dije, no mientras vivas aquí. No me digas lo que tengo que hacer, me gritó, no eres mi dueño. No, pero esta es mi casa, le respondí, y no voy a seguir financiando tu doble vida. Ahí fue cuando entendió que esto no era solo una discusión. Que no iba a perdonar, que no iba a hacer como si nada. Me miró con una mezcla de miedo y rabia, y por primera vez vi que se daba cuenta de las consecuencias. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó, más baja la voz. Lo que debería haber hecho en cuanto supe la verdad, le respondí, protegerme. Cogí una mochila del armario y empecé a meter sus cosas sin cuidado, ropa, zapatos, el portátil. Ella intentó detenerme, me agarró del brazo, y la aparté sin violencia pero con firmeza. No me toques, le dije, ya no tienes ese derecho. Lloró, gritó, me llamó de todo. Yo seguí. Cuando terminé, dejé la mochila en la puerta y la abrí. Tienes dónde ir, le dije, úsalo. Se quedó mirándome unos segundos eternos, esperando que me echara atrás. No lo hice. Cogió la mochila, me lanzó una última mirada llena de odio y salió dando un portazo que hizo temblar las paredes. Me quedé solo en el salón, con el silencio cayendo encima como una losa, sabiendo que lo peor aún no había pasado, pero que al menos ya no estaba viviendo una mentira. No dormí esa noche. No porque estuviera pensando en ella, sino porque por primera vez en semanas la cabeza me funcionaba con una claridad incómoda. Cuando se fue del piso con la mochila, no sentí alivio ni orgullo, sentí una necesidad práctica de ordenar el desastre que había dejado. Me levanté al amanecer, me hice un café fuerte y me senté en la mesa del comedor con el portátil. No iba a improvisar ni a actuar por impulso, ya había tenido suficiente de decisiones emocionales tomadas por otros. Lo primero que hice fue revisar las cuentas, todas, las compartidas y las que estaban a mi nombre. No tardé mucho en ver movimientos que no cuadraban, transferencias pequeñas pero constantes, pagos de alquiler que no reconocía, compras en tiendas que nunca frecuentamos. No me sorprendió, pero verlo negro sobre blanco me colocó en un sitio distinto. No era una traición abstracta, era concreta, tenía cifras, fechas y conceptos. Llamé al banco y pedí separar las cuentas conjuntas de inmediato. Me explicaron el proceso, largo pero claro, y dejé constancia de que no autorizaba nuevos cargos sin mi firma. Luego llamé al administrador de la finca y le informé de que, a partir de ese momento, cualquier notificación relacionada con el piso debía pasar solo por mí. No estaba vengándome, estaba cerrando puertas que ella había dejado abiertas para su comodidad. A media mañana llamé a un abogado recomendado por un compañero de trabajo, uno de esos tipos secos que no te preguntan cómo te sientes, sino que quieres conseguir. Le conté todo sin adornos, sin dramatizar, y cuando terminé hubo un silencio breve al otro lado de la línea. Si tienes pruebas, muévete rápido, me dijo. No esperes a que ella lo haga. Las tenía. Fotos, movimientos bancarios, mensajes que ella no se molestó en borrar porque nunca pensó que los vería. No me hizo falta espiarla, se había confiado. Esa misma tarde le envié un correo electrónico, frío y directo, informándole de que a partir de ese momento cualquier comunicación debía ser por escrito y relacionada exclusivamente con temas legales o logísticos. No respondía sus llamadas. No iba a darle el espacio emocional que no me dio a mí. Al día siguiente hablé con sus padres. No por venganza, sino porque no iba a cargar yo solo con la versión edulcorada que ella seguramente ya les había contado. Fui a verlos por la tarde,
me senté en su salón y les expliqué lo ocurrido sin insultos ni exageraciones. Su madre lloró, su padre apretó los labios y me pidió disculpas por algo que no era responsabilidad suya. No les pedí que tomaran partido, solo que supieran la verdad. Al irme, sentí una mezcla rara de tristeza y alivio, como cuando cierras una puerta que sabes que no volverás a abrir. La parte más delicada vino después. Ella trabajaba en una academia que tenía normas muy claras sobre relaciones personales con alumnos y con antiguos alumnos, y Jorge había dado clases allí hacía un par de años como profesor externo. No hice una denuncia pública ni monté un escándalo, simplemente envié un dossier a la dirección con los hechos comprobables, fechas, lugares y pruebas objetivas. No añadí opiniones ni calificativos. Dejé que los hechos hablaran por sí solos. No lo hice por rabia, lo hice porque no pensaba seguir protegiendo a alguien que había construido su tranquilidad sobre mi silencio. Esa noche apareció en el portal. No subió, me llamó desde abajo. Bajé porque no quería una escena con vecinos. Estaba descompuesta, con ojeras, sin maquillaje, muy distinta a la mujer que había visto semanas antes entrando en ese edificio con paso seguro. Me pidió que habláramos, que la estaba hundiendo, que no era justo. Justo fue lo que hiciste tú, le respondí, y aún así aquí estoy, hablando contigo sin gritarte. Me estás arruinando la vida, dijo, van a echarme del trabajo. Yo no te he obligado a nada, le contesté, solo he dejado de cubrirte. Me pidió que retirara el correo, que pensara en los años juntos, que no fuera así. La escuché en silencio hasta que terminó, y cuando acabó, negué con la cabeza. No voy a hacerlo, le dije, y no porque te odie, sino porque necesito que por una vez las consecuencias no recaigan sobre mí. Se quedó callada, como si no hubiera previsto esa respuesta. Me preguntó si había alguien más, si yo también la había engañado. Me reí, no por humor, sino por cansancio. Siempre necesitas que el otro también sea culpable, le dije, así es más fácil dormir. Se fue sin despedirse. Yo subí al piso y cerré la puerta con doble vuelta. A los pocos días, recibí la notificación oficial de la academia confirmando que ella había sido suspendida de empleo mientras investigaban la situación. No sentí satisfacción, sentí una calma seca, casi administrativa. No era un castigo que yo hubiera inventado, era una consecuencia directa de sus decisiones. El sábado por la mañana me crucé con Jorge por casualidad en un supermercado. Me reconoció enseguida y se acercó con esa falsa seguridad de quien cree que todo se puede arreglar hablando. Me dijo que no quería problemas, que él tampoco lo había pasado bien, que las cosas se habían descontrolado. No te acerques más, le dije, ni a mí ni a nada que tenga que ver conmigo. Ella me dijo que estabais separados, respondió, casi suplicante. Eso ya es cosa tuya, le contesté, pero ahora sabes la verdad. No hubo golpes ni amenazas, no las necesitaba. Me di la vuelta y seguí comprando, dejándolo allí, con la cesta a medio llenar y la cara desencajada. Por primera vez entendí que la venganza no siempre es ruido, a veces es simplemente dejar de cargar con lo que no te pertenece. Las semanas siguientes fueron una cadena de ajustes. Cambié cerraduras, cancelé servicios a su nombre, retiré sus cosas restantes con un inventario firmado. Todo limpio, todo documentado. Ella intentó volver varias veces, con mensajes largos, con audios llorando, con promesas que llegaban tarde. No respondí. No porque no doliera, sino porque ya había pasado esa fase. Una noche, sentado solo en el salón, entendí que lo que había hecho no era para herirla, sino para reconstruir un límite que había desaparecido sin que me diera cuenta. No estaba celebrando su caída, estaba asegurándome de no volver a caer yo en el mismo sitio. Y aunque sabía que aún quedaban conversaciones pendientes, decisiones difíciles y un final que no sería limpio, por primera vez desde que todo empezó, sentí que estaba avanzando en la dirección correcta. Pasó casi una semana sin contacto directo. Ella seguía insistiendo por mensajes, no con frecuencia,
pero lo suficiente como para dejar claro que no aceptaba la situación. Empezó a variar el tono, a veces se mostraba arrepentida, me decía que no sabía cómo había llegado tan lejos, que todo había empezado como una necesidad de sentirse viva, de recuperar algo que supuestamente había perdido conmigo. Otras veces me acusaba de ser frío, de actuar con crueldad, de no haber sido capaz de perdonar un error. Pero no era un error, no fue un desliz de una noche, no fue una confusión. Fue una cadena de decisiones conscientes, y por más que intentara ahora venderlo como algo que se le había escapado de las manos, yo tenía claro que había planificado cada paso. Si realmente estuviera arrepentida, no habría esperado a que la descubriera para hablar conmigo, no habría negado todo hasta que le mostré pruebas. No respondía nada, no porque quisiera castigarla con el silencio, sino porque ya no le debía explicaciones. El viernes, casi 2 semanas después de echarla de casa, recibí una llamada de su hermana. Me sorprendió porque no tenía mucha relación con ella, pero contesté. Me dijo que Laura estaba hecha polvo, que no salía de su piso, que no comía bien, que había perdido peso, que lloraba todo el día. Me pidió que hablara con ella, aunque fuera para cerrar todo de una forma menos violenta. Le dije que no estaba interesado en entrar en su juego emocional, que si Laura necesitaba ayuda, tenía familia y amigos para eso, y que no me parecía justo que me usara como solución a un problema que había creado ella sola. Su hermana no insistió mucho más. Supongo que tampoco esperaba una respuesta distinta. Me colgó con un simple "lo entiendo", y no volví a saber de ella. Ese fin de semana hice algo que llevaba tiempo postergando. Saqué una caja con fotos, recuerdos, entradas de cine, cartas antiguas, y las puse todas sobre la mesa. No para llorar ni para ponerme nostálgico, sino para clasificar, separar, decidir qué iba a guardar y qué no. Me sorprendió lo fácil que me resultó. La mayoría de cosas fueron directamente a una bolsa para tirar. Las pocas que conservé tenían más que ver con etapas de mi vida que con ella en sí. Lo hice en silencio, sin música, sin distracciones, sin necesidad de compartir el momento con nadie. No sentí alivio, pero sí una especie de orden interno. Me ayudó a ver todo con más claridad, a entender que no estaba perdiendo a la persona con la que había compartido mi vida, porque esa persona ya no existía, o nunca fue lo que yo creía. El lunes siguiente recibí un correo de ella. Era largo, escrito en un tono diferente, menos emocional, más directo. Me decía que aceptaba que lo nuestro había terminado, pero que necesitaba hablar una última vez, no para volver, sino para aclarar algunas cosas que habían quedado abiertas. Me pidió media hora. Me costó decidir, pero al final acepté. No porque creyera que iba a decirme algo nuevo, sino porque me parecía necesario cerrar el ciclo. Quedamos en una cafetería a las afueras, un lugar neutral. Llegó puntual, vestida de forma sencilla, sin maquillaje. Se sentó frente a mí sin saludar con beso ni intento de cercanía. Me agradeció que hubiera venido. No espero que me perdones, me dijo, pero no quiero que pienses que me fui sin entender lo que rompí. No dije nada. No porque no tuviera nada que decir, sino porque prefería escuchar antes de entrar en un intercambio que no buscaba reconciliación, solo cierre. Sé que te fallé, continuó, y sé que lo hice de forma cobarde. Pensé que podía tener las dos cosas, seguir contigo y vivir algo nuevo sin perder nada, y al final perdí todo. Creí que podía controlarlo. Me equivoqué. ¿Te arrepientes de haber estado con él? Le pregunté, no con rabia, sino con curiosidad real. Se quedó pensando unos segundos antes de responder. Me arrepiento de cómo lo hice. No sé si me arrepiento de haber estado con él. En ese momento necesitaba sentirme otra persona. Lo busqué. Él no me obligó a nada. Entonces no fue un error, fue una elección, le respondí, y las elecciones tienen consecuencias. Lo sé, dijo bajando la mirada, y las estoy asumiendo, aunque duelan. No parece que estés sufriendo tanto, dije,
parece más bien que estás preocupada por el impacto que esto tiene en tu imagen, en tu trabajo, en lo que los demás piensan. Estoy sufriendo más de lo que crees, contestó, pero ya no tiene sentido que te lo explique. Tienes razón, dije, no tiene sentido. Hubo un silencio incómodo. Ella miraba su café sin tocarlo, yo ya había decidido que esa sería la última conversación. Me preguntó si había empezado a ver a alguien. Me reí por lo bajo. No estoy ni cerca de eso, le dije, estoy ocupado reparando los daños. Yo nunca quise que esto terminara así, dijo. Pero sabías que podía pasar, le contesté, y lo asumiste. Nos quedamos unos minutos más en silencio. Luego me levanté, le dije que me iba, y que esperaba que pudiera rehacer su vida, pero que ya no formaba parte de la mía. No intentó detenerme. No lloró. Solo asintió y me dijo adiós. Salí de la cafetería sin mirar atrás. Aquel encuentro no me dejó en paz ni me hizo sentir mejor, pero al menos me confirmó que no quedaba nada por decir. Esa noche dormí sin interrupciones. Me desperté sin la sensación de tener algo pendiente. Empecé a salir más, a ver amigos que había dejado de ver por estar enfocado en la relación, a retomar proyectos que había aplazado. No porque quisiera llenar el vacío, sino porque necesitaba recuperar mi espacio. Un mes después recibí una notificación legal. Ella había iniciado el trámite de divorcio formal. Me pareció bien. No había drama en eso. Firmé lo que tenía que firmar, sin objeciones, sin comentarios. No había bienes que discutir, no había hijos en medio, no había nada que vinculara nuestras vidas de forma definitiva. Habíamos sido pareja durante años, pero eso ya no significaba nada. Ahora, al mirar hacia atrás, no siento odio, no siento tristeza. Siento cansancio. Un cansancio que se fue convirtiendo en lucidez. Ella eligió otro camino. Yo elegí no seguir cargando con su doble vida. Y eso, aunque no me haya hecho feliz, al menos me dejó en paz. La firma del divorcio no me cambió de golpe la vida, pero marcó un punto definitivo que necesitaba. No hubo ceremonia, no hubo lágrimas, no hubo escena. Un despacho, 2 firmas, documentos sellados, un apretón de manos con el abogado, y listo. Salí del edificio con los papeles bajo el brazo y me fui a casa caminando, sin música, sin llamadas, sin ganas de hablar con nadie. A esa altura, ya no tenía intención de contar lo ocurrido a más personas. Los pocos amigos que sabían lo básico no necesitaban detalles, y los demás no tenían por qué enterarse. Mi vida volvía a ser solo mía, y con eso ya era suficiente. La rutina volvió a instalarse de forma casi automática, pero con una diferencia clara, ya no era una rutina compartida. No había nadie esperando en casa, nadie preguntando por la cena, nadie dejando ropa sucia fuera del cesto ni reclamando por no cerrar bien un armario. Tampoco había discusiones por tonterías, ni tensiones silenciosas a la hora de dormir. La convivencia conmigo mismo era más fácil de lo que pensaba. Me acostumbré rápido. Durante ese primer mes de vida completamente solo, me dediqué a observar más que a actuar. Me propuse no tomar decisiones importantes por un tiempo, no porque tuviera miedo de equivocarme, sino porque necesitaba entender bien quién era sin ella al lado. No había necesidad de cambiarme de casa, no había prisa por rehacer mi vida amorosa, no había nada urgente que resolver. Me bastaba con vivir el día a día sin sobresaltos. A veces, por costumbre, me sorprendía pensando qué haría Laura en ese momento, pero no duraba mucho. No porque me hubiera olvidado de ella, sino porque ya no me interesaba saberlo. Su vida ya no me pertenecía, y yo ya no formaba parte de la suya. Un domingo, al volver del supermercado, me encontré con Jorge en el portal. Estaba con su coche aparcado en doble fila, solo, apoyado en la puerta. Me miró como si llevara rato esperando. No dijo nada al principio, y yo tampoco. Pasaron unos segundos hasta que rompió el silencio con una frase que no tenía ningún peso para mí. No quería que esto terminara así.
Me apoyé en la pared, dejando las bolsas en el suelo, y lo miré sin molestia, pero sin simpatía. Pues terminó, le dije, y ya es tarde para cualquier conversación. Sé que la cagué, continuó, y sé que debería haberte hablado antes. No tenías nada que decirme entonces, y no tienes nada que decirme ahora, le contesté, lo que pasó entre vosotros ya no me importa. Ella está mal, me dijo, me dejó hace 2 semanas. No dije nada. No por falta de palabras, sino porque su dolor no me interesaba en absoluto. Que ahora viniera a contarme que Laura había terminado con él como si yo fuera alguien que debía escucharle solo confirmaba el nivel de egoísmo que compartían. ¿Y eso qué cambia?, le pregunté, sin intención de parecer agresivo, ¿crees que eso limpia lo que hicisteis? No intento justificarme, pero pensaba que tú ya no estabas con ella, que lo vuestro estaba muerto. Y aun si lo hubiese estado, le respondí, no eras tú quien debía decidir si ella podía empezar algo con otro. ¿Y sabes qué es lo peor? Que te crees víctima porque te dejó. No tienes ni puta idea de lo que significa que alguien te traicione en tu propia casa. No respondió. Bajó la mirada y se limitó a asentir. Se notaba que había ido buscando algún tipo de redención, alguna señal de que yo le iba a decir que lo entendía, que las cosas pasan. Pero yo no estaba dispuesto a darle eso. No vuelvas a buscarme, le dije, recogiendo las bolsas, y no vuelvas a este portal. Si quieres arreglar tu conciencia, hazlo lejos de aquí. Se apartó sin decir nada más. Subí las escaleras tranquilo, sin nervios, sin ese temblor que te deja una pelea. Solo subí, guardé las cosas y me senté en el sofá. No pensé más en él. Lo que hiciera con su vida no me concernía. Pasaron las semanas y el silencio se volvió parte del paisaje. Laura no volvió a aparecer ni a escribir. Supongo que entendió finalmente que no había vuelta atrás. Y yo no sentí necesidad de buscar más explicación. No me interesaba saber si estaba con alguien más, si había cambiado de trabajo, si había decidido empezar terapia. No era odio, era distancia. Y esa distancia me permitió ver muchas cosas con más claridad. Empecé a notar que, incluso antes de que me engañara, ya había señales de que se estaba yendo. No hablo de mensajes raros ni cambios en su ropa. Hablo de cosas pequeñas, conversaciones sin contenido, respuestas apáticas, ausencia de interés en lo que yo hacía. Pero yo, por rutina o por miedo, preferí no verlas. Me acomodé a una convivencia tibia, creyendo que era parte del desgaste natural. Y ahí también me equivoqué. Me fallé a mí mismo al no enfrentar la realidad cuando todavía tenía margen para decidir. Una noche, después de cenar solo en casa como casi siempre, me puse a revisar fotos antiguas en el ordenador. No para sufrir, sino por curiosidad. Y me di cuenta de que en la mayoría de esas fotos yo sonreía más que ella. En algunas, directamente evitaba la cámara. Nunca me había dado cuenta de eso. Fue como ver una historia contada en imágenes donde yo era feliz y ella simplemente estaba presente. Cerré la carpeta y borré varias. No por despecho, sino porque ya no tenían valor. Las pocas que guardé fueron en una carpeta sin nombre, como si no quisiera etiquetar ese pasado. Una tarde me crucé con un viejo amigo en el centro. Me preguntó por Laura con naturalidad, sin saber nada de lo que había pasado. Le conté lo básico, sin entrar en detalles, y se quedó callado unos segundos antes de decirme algo que no esperaba. Pues se te ve tranquilo. Cuando uno pasa por eso, normalmente está hecho polvo. Estuve hecho polvo, le respondí, pero ahora solo quiero estar bien. ¿Y lo estás? Estoy en camino, le dije, no tengo prisa. Y era cierto. No había prisa. No tenía necesidad de volver a estar con alguien, no necesitaba demostrarle a nadie que había superado nada. Solo quería que los días pasaran sin sobresaltos, sin mentiras, sin conflictos innecesarios. Si algún día aparecía alguien con quien compartir algo, bien. Si no, también.
La historia con Laura terminó como tenía que terminar. No porque yo lo decidiera, sino porque ella eligió algo que no incluía respeto ni honestidad. Y aunque me dolió en su momento, ahora solo me queda el aprendizaje. No confiar ciegamente no significa desconfiar de todo el mundo. Significa estar atento, saber cuándo hablar, cuándo alejarse y cuándo decir basta. Me costó entenderlo, pero llegué. Y a esta altura, eso es lo único que realmente importa.